Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la tutoría de la unidad número 3, que esta corresponde a la tarea número 3 del curso de español para primero y segundo ciclo. Ok, esta tareita es muy fácil, muy cortita, pero tiene algunos aspectos que debemos de tener mucho cuidado para no omitir ninguna de las partes que se deben de realizar. Vamos a dar inicio, ok. En esta ocasión vamos a trabajar las estrategias de mediación pedagógica y la visión curricular del programa de español. Es por eso que en esta tarea tenemos que ir a verificar la información del programa de español para poder realizar una de las actividades que nos solicitan. Como en las tareas anteriores, igual vamos a hacer la portada, que es la misma portada que viene en la orientación académica, que es la que hemos venido trabajando a lo largo de este curso. Igual que en las tareas anteriores, las lecturas que trabajamos son las que se encuentran en el entorno. No tenemos que ir a buscar otra información adicional para la elaboración de esta tarea número 3. Entonces acá tenemos que para esta tarea tenemos que leer cuidadosamente la lectura número 10, que es la fundamentación pedagógica de la transformación curricular, la lectura número 11, que sería la política educativa, la lectura 12, que sería en este caso el diagrama de dimensiones, y la lectura 13, que es del programa de español. Hay un video que se debe de ver, es importante que ustedes puedan ver con detalle el video que aquí está en el entorno, porque este video nos habla sobre la transformación curricular y les va a ser de gran apoyo para la elaboración del trabajo. Voy a empezar con un pequeño repaso de cada uno de los temas más importantes que vamos a trabajar en esta tarea número 3. Y como primer aspecto tenemos los retos de la educación. Recordemos que vivimos en un mundo globalizado y este es uno de los retos, pero este reto va más allá del acceso a la educación. ¿Por qué? Porque impacta a nivel cultural, político y social. ¿Esto qué es lo que exige? Esto exige al docente el fomentar o el pensar en procesos educativos de calidad, es decir, procesos educativos más dinámicos, más creativos, que se trabajen los valores, las habilidades para la vida, la innovación. Y por esto es que dentro de los programas de estudio, por ejemplo en ciencias, trabajamos lo que sería calentamiento global, peligros de la contaminación, los estilos de vida saludable y los derechos humanos. Es importante tomar estos retos de la educación y para cada uno de estos retos proponer diferentes estrategias. Recordemos que otro de los retos de la educación es el acceso a las tecnologías y por eso es que nosotros como educadores debemos de tener o tenemos el deber de formar personas críticas que sean capaces de diferenciar entre la información real y aquella información que se encuentra distorsionada. Y de esta manera también llevamos a los estudiantes a tomar mejores decisiones. También en la lectura que tenemos que realizar para esta unidad, habla de algo muy importante que es educar para un mundo globalizado. Recordemos que la educación es un proceso que se va a dar a lo largo de la vida del ser humano. Tenemos la educación formal y la no formal. La educación formal es la que recibimos en los centros educativos y la no formal es la que llevamos desde la formación en nuestros hogares. El educar para un mundo globalizado implica reconocer a la educación como un proceso porque siempre hay aprendizaje. En cada detalle de la vida se tiene que generar un aprendizaje significativo y mayor aún en nuestras aulas. Debemos de proponer aprendizajes que el estudiante pueda aplicar en su vida cotidiana, en su vida diaria. Algo muy importante acá, que también nos habla la lectura y es en lo que se plantea en nuestra educación costarricense, es educar para una nueva ciudadanía. Educar para una nueva ciudadanía va a favorecer la comprensión, la tolerancia y la formación de personas
que se acepten a sí mismas y que se respeten también a sí mismas, y respeten a los demás, que respeten al medio ambiente. Y algo muy importante que promovemos en los centros educativos es la igualdad de condiciones entre los hombres y las mujeres. Por eso es que acá en la presentación yo les anoté dos ideas fundamentales de lo que implica educar para una nueva ciudadanía. La nueva ciudadanía me dice que se debe basar en los derechos humanos, pero también en los deberes del ciudadano. La persona estudiante tiene que saber que tiene derechos, pero que esos derechos también implican deberes. No debemos de llenar a sus niños solamente sus cabecitas que tienen derechos y derechos, porque también ellos tienen que cumplir con ciertas obligaciones en el mundo. Por ejemplo, el cuidar el medio ambiente. Ese es un deber ciudadano que debemos ir fomentando a nuestros estudiantes. Por eso es que en las escuelas se hacen campañas de reciclaje, por ejemplo. Otra de las ideas fundamentales de educar para una nueva ciudadanía es el desarrollo de políticas de Estado para brindar una educación para la vida. Y aquí es cuando hablamos de un aprendizaje significativo. No podemos llenar al niño de conocimiento simplemente, de cosas memorísticas, de contenidos vacíos. Tenemos que ir más allá de esto. Por eso es que tenemos que ajustarnos a las necesidades de cada uno de los estudiantes, a los intereses de los estudiantes y a su contexto. Tenemos también que hay líneas de trabajo que nos van a proponer a nosotros y que debemos de seguir. Estas líneas de trabajo, a ustedes se las solicitan en el trabajo que deben de presentar en la tarea número 3. Bueno, ¿cuáles son esas líneas de trabajo? Son 7, las pueden encontrar en la página número 13 de la lectura que estábamos trabajando, creo que es de la lectura 10. Ok, voy a hacer el repaso de acá. ¿Cuáles son las líneas de trabajo? Ok, primero la promoción de centros educativos como un espacio de oportunidad. Otra línea de trabajo es la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y acá es donde yo les he ido comentando a lo largo del curso que debemos de dejar atrás la pizarra, de estar transcribiendo y que el niño escribamos en la pizarra y el niño transcriba, porque ahí no hay un aprendizaje. Recuerden que el estudiante es el eje, el centro del proceso de aprendizaje. Otra línea de acción es la promoción de ambientes educativos seguros. Debemos de evitar el bullying, debemos de evitar agresiones, debemos de generar un ambiente agradable para el estudiante y sobre todo, como dice acá, un ambiente que le dé seguridad a ese niño en su proceso de aprendizaje y que le brinde también seguridad a nivel emocional. Recuerden que un niño feliz, un niño motivado, es un niño que va a aprender con mayor facilidad. Muy importante, otra línea de trabajo es continuar con la actualización de los programas de estudio. Como otra línea de acción tenemos el fortalecimiento integral de la educación indígena, la cual se debe ir fomentando poco a poco. Tenemos también como otra línea de trabajo la evaluación de la calidad que sustente en la toma de decisiones, una educación de calidad. Y como última línea del trabajo sería el desarrollo profesional continuo y permanente, que implica que los docentes se encuentren o nos encontremos capacitando de manera constante. Educación para la ciudadanía. Es otro de los temas que vamos a explicar para que puedan trabajar bien la tarea. La educación para la ciudadanía. ¿Para qué y por qué educar para una nueva ciudadanía? ¿Por qué? Bueno, porque los estudiantes de ahora no son los estudiantes de hace 10 años, son estudiantes con nuevos contextos, estudiantes que tienen acceso a las TICs, es decir, a los recursos, a la tecnología, a los recursos tecnológicos, al celular, a las aplicaciones. Incluso hay escuelas donde hay pantallas interactivas. ¿Por qué educar para una nueva ciudadanía? ¿Para qué? Porque hay nuevas circunstancias, nuevas acciones, nuevos retos, nuevas oportunidades, y esto también implica que en los estudiantes existan o se den nuevas necesidades. Por lo tanto, si yo educo para una ciudadanía en la cual yo sé que se encuentra inmersa en el uso de las tecnologías, que tiene nuevos recursos y nuevas necesidades, yo como docente debo favorecer la comprensión, la tolerancia
y las habilidades, desarrollar en ellos las diversas habilidades que le van a permitir desenvolverse adecuadamente en su vida cotidiana o en su diario vivir o en su entorno, que sepa adaptarse a las diferentes conversaciones que se dan en diferentes contextos. Tenemos los pilares que conducen a la transformación curricular. Y acá tenemos 3 pilares importantísimos. El primero es la ciudadanía para el desarrollo sostenible. Y acá es donde nosotros, como docentes, debemos de hacer conciencia en los estudiantes que los recursos naturales son finitos. Hace muchos años nos enseñaban otras cosas en la escuela, por ejemplo, que el agua era un recurso inagotable. Hoy en día sabemos que tenemos que cuidar ese recurso. Tenemos otro pilar que es la ciudadanía planetaria con identidad nacional. Y acá al estudiante se le fomenta el deseo o la espinita, como decimos los ticos, de que participen en acciones a nivel local, por ejemplo, en campañas de reciclaje, en campañas de protección al medio ambiente. Y tenemos la ciudadanía con equidad social, que acá es el acceso a la información mediante el uso de Internet. Los muchachos y los niños ahora tienen un acceso al Internet y nosotros, lo que se pretende es enseñarles a ese estudiante a navegar de manera segura en las diferentes páginas o diferentes aplicaciones. Es decir, que pueda hacer uso del Internet de manera segura y de manera responsable. En la lectura número 11 de la política educativa, acá nos habla la política educativa sobre algunos paradigmas y nos menciona 4 paradigmas. El paradigma de la complejidad, que este paradigma lo que me dice es que el ser humano tiene que tener conciencia de sí mismo y de su entorno. Entonces, ¿esto qué es lo que pretende? Bueno, que el estudiante establezca la relación que tiene él con el ambiente y de esta manera pueda generarse, por ejemplo, protección del medio ambiente. También le permite al estudiante poseer actitudes para aprender, que tenga una actitud positiva hacia el aprendizaje, que tenga iniciativa de realizar diferentes actividades y sobre todo se fomenta también la creatividad. Por otra parte, el enfoque humanista orienta al estudiante hacia el reconocimiento de las emociones, es decir, vamos a tomar en cuenta todas las emociones de las personas estudiantes. El constructivista, el paradigma constructivista, me dice que la persona estudiante va a tener un papel activo en el proceso de aprendizaje y es constructor o elabora ese aprendizaje. A través del aprendizaje, recuerden que se modifican los esquemas mentales. Y tenemos también el paradigma racionalista, que acá trabajamos la razón. La política educativa tiene como fin, y es lo que nosotros debemos de tener muy claro, que la persona estudiante es el centro del proceso educativo. Entonces acá recordemos que el docente solamente es un guía, un facilitador que le va a proporcionar un andamiaje en el proceso de aprendizaje. El estudiante, por su parte, va a generar procesos educativos significativos y esto me va a permitir que sea un estudiante activo, que sea un estudiante crítico, que sea un estudiante que sea capaz de proponerse desafíos y, por ejemplo, acá tenemos un estudiante que es capaz de realizar una resolución de casos. Entonces ya no vamos a ver una materia y vamos a hacerle a un niño una pregunta, por ejemplo, ¿qué es el medio ambiente? Sino que acá, desde el estudiante como centro de aprendizaje, este estudiante me puede a mí proponer soluciones para mejorar el medio ambiente. Este estudiante me puede generar una exposición, por ejemplo. Y podemos plantearle un caso en el cual él va a responder o va a resolver de manera crítica y analítica.
Luego la política educativa también nos habla de los ejes. Y tenemos como el primer eje que la educación está centrada en la persona estudiante, como segundo eje que la educación está basada en los derechos y los deberes de los ciudadanos, como tercer eje que la educación es para el desarrollo sostenible, como cuarto eje la ciudadanía planetaria con identidad nacional, como quinto eje la ciudadanía digital con equidad social y tenemos finalmente la evaluación transformadora para la toma de decisiones. Y esto me conduce acá a algo muy interesante, que es la integración de las diferentes asignaturas que trabajamos los docentes en primaria. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a hacer una integración en esta tarea de la materia de español con las otras asignaturas que impartimos en primaria. Al trabajar la integración, yo voy a formar un estudiante crítico y voy a trabajar las diferentes habilidades a través de la creatividad. Acá para trabajar la integración tenemos que ser docentes muy creativos también y muy innovadores. Ok, voy a pasar a la parte de la tarea, que sería la tarea número 3. Ok, voy a ver. Esta tarea, recordemos, se entrega el domingo 12 de noviembre antes de las 11:55 p.m. y se entrega en la pestaña correspondiente de la unidad, ¿verdad? De la tarea. Entonces acá dice que debemos enviar el trabajo en el espacio asignado dentro de la plataforma. No se aceptan tareas que se envíen por otro medio, por eso siempre les recalco, hagamos las tareas con tiempo y revisemos antes de entregar esa tarea que se encuentre toda bien completita para que así puedan obtener el mayor puntaje. Esta tarea tiene un valor de 50 puntos y tiene un porcentaje del 20%. Voy a irme despacito en cada una de las partes de la tarea. Ok. La actividad número 1 de esta tarea 3 consiste en la elaboración de una presentación en Prezi. Para las personas que nunca han utilizado Prezi, en las instrucciones de la tarea se les facilitó un link para que puedan observar un video de cómo ejecutar o cómo llevar a cabo el uso de esta aplicación Prezi. Es muy sencillita de usar, vean el video, acá nosotros les facilitamos un link para que ustedes lo puedan ver y así la puedan llevar a cabo. Ok, ¿cuáles lecturas vamos a usar para hacer la presentación Prezi? Para la presentación Prezi solamente vamos a utilizar la lectura 10 y la lectura 11. En la lectura 10, que es la de fundamentación pedagógica en la transformación curricular, solamente vamos a revisar de la página 9 a la página 14. Y en la lectura 11, que es la política educativa vigente, vamos a revisar la información de la página 6 a la 2. Esta presentación de Prezi, que ustedes van a elaborar, pueden usar la cantidad de diapositivas que consideren necesarias. Sin embargo, no se pueden exceder de 28 diapositivas. Y en esta presentación van a resolver cada una de los aspectos o cada uno de los aspectos que les estamos solicitando y lo van a realizar de una manera breve, porque dice que vamos a exponer brevemente y con nuestras propias palabras. Brevemente no significa ser solamente un reglón. Brevemente es explicar a través de un párrafo, por ejemplo, explicar bien en sí cada uno de los aspectos y muy importante, con nuestras propias palabras, entonces hacemos uso del parafraseo. Ok, ¿cómo vamos a elaborar esa presentación Prezi? Estos son los aspectos que se solicitan. De la lectura 10 vamos a trabajar el tema retos de la educación. Sí, quiero explicar que cada uno de los aspectos que vamos a solicitar, por ejemplo, la primera diapositiva sería retos de la educación. Entonces, por favor, coloquen en la diapositiva el tema y el contenido para que la tarea venga más clarita. Entonces, por ejemplo, que la primera diapositiva de retos de la educación, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a numerar al menos, o sea, mínimo
3 retos actuales de nuestro contexto en el ámbito educativo. No puedo hacer menos de 3, vean que dice al menos 3. Y para cada uno de esos retos que ustedes anotan, van a escribir un proceso educativo que podría resolver. En la siguiente diapositiva colocaríamos como tema educar para un mundo globalizado. Y acá lo que debemos de, o lo que debe de contener es anotar al menos 2 ideas donde explique qué implica educar para un mundo globalizado. El tercer tema es educar para una nueva ciudadanía. Entonces colocamos, por ejemplo, en la tercera diapositiva, educar para una nueva ciudadanía. Y acá explicamos, justificamos con 2 ideas en qué debe basarse la educación para una nueva ciudadanía. Luego tenemos la siguiente diapositiva, cuyo tema sería líneas de trabajo, y acá citamos las 7 líneas estratégicas de trabajo destacadas que orientan la visión de educar para una nueva ciudadanía. Y de la lectura 10, el último tema que trabajamos sería pilares que conducen a la transformación curricular, y acá anotamos los 3 pilares que sustentan la transformación curricular. En esta misma presentación Prezi, pero a partir de la lectura número 11, vamos a trabajar 3 temas: paradigma, ejes y educación centrada en la persona estudiante. En el tema paradigmas, vamos a hacer lo siguiente: vamos a citar brevemente de qué se tratan los 4 paradigmas. Los paradigmas mencionados en la lectura. No se vayan a Google a buscar otros paradigmas, porque si no, la información no es la correcta, no es la adecuada. Como segundo tema, trabajamos ejes, y aquí mencionamos brevemente y con nuestras propias palabras de qué se tratan los 6 ejes que permean las acciones desarrolladas en el ámbito educativo. Y finalmente, el último tema que trabajamos en la presentación Prezi es la educación centrada en la persona estudiante, y acá vamos a explicar a qué se refiere la educación centrada en la persona estudiante. Voy a recalcar, la presentación de Prezi, ustedes pueden utilizar la cantidad de diapositivas que consideren necesarios sin excedernos de 28 diapositivas, y vamos a trabajar con nuestras propias palabras, con parafraseo. Esta partecita acá, la lectura número 10, acá vienen todos los temas que tienen que trabajar: retos de la educación, educar para un mundo mejor, educar para la ciudadanía, líneas de trabajo y los pilares. Y de la lectura 11 trabajamos paradigmas, ejes y educación centrada en el estudiante. Esas diapositivas deben de contener la información solicitada. Esa es la primera actividad. La segunda actividad de la tarea consiste en un plan. Para realizar este plan, van a tener que dirigirse al programa de español que se encuentra facilitado en el entorno. Del programa de español vamos a revisar de la página 5 a la 17 y de la 53 a la 72. Ok, esta parte de acá, si ocupo que quede claro que la vamos a hacer en la plantilla facilitada en las instrucciones de la tarea. No se tienen que ir a buscar una plantilla de planeamiento, no se tienen que ir a buscar nada. La plantilla es la que se les está dando en las instrucciones de la tarea, que es esta que yo estoy señalando acá. Ok, ¿cómo hacemos este plan? Es muy facilito, ¿verdad? Dice, seleccione al menos 3 asignaturas. Recordemos que los docentes de primero y segundo ciclo trabajamos 4 asignaturas: español, mate, ciencias y estudios sociales. De esas 4 asignaturas vamos a escoger 3 porque vamos a hacer una integración. Entonces dice, planifique una actividad donde se interrelacionen ¿quién? Las materias que yo voy a escoger. Ya sea mate, español y ciencias, o puedo hacer, en todas tiene que ir español, eso sí ocupo que quede claro. Por ejemplo, puedo escoger español, mate y ciencias, o puedo escoger español, sociales y matemáticas. Ok, entonces vamos a planificar una actividad donde se interrelacionen. Vamos a explicar esa actividad paso a paso. Por eso, y vamos a evidenciar de manera clara la interrelación de las 3 asignaturas seleccionadas. Acá está la plantilla, dice utilice la siguiente plantilla, esta es la que está en las instrucciones de la tarea. Asignaturas seleccionadas son 3
De las 4 materias básicas, escojo 3. Entonces yo las anoto acá. Por ejemplo, voy a escoger español, ciencias y matemáticas. Y acá en actividad yo empiezo a detallar la actividad. No tengo que hacer actividad de inicio, actividad de desarrollo y actividad de cierre. No, eso no lo vamos a hacer. Vean, yo traje acá un pequeño ejemplo de cómo se puede llevar a cabo esta integración. Ok, vean, aquí traje un ejemplo. Cuando ustedes lo van a hacer en la tarea, lo explican de una manera más detallada. Yo lo traje un poquito más resumido. Vean, acá en este caso yo voy a trabajar la asignatura de español, de ciencias y de matemáticas. Esas son las 3 asignaturas que yo escogí para hacer mi integración. Entonces vean qué facilito. Recuerden que siempre debe ir español, porque la asignatura que estamos llevando ahorita en la universidad es español 1. Ok, entonces yo digo, la docente facilita a las personas estudiantes un texto sobre los hábitos de higiene para su lectura. ¿Por qué un texto de hábitos de higiene? Porque ahí estoy trabajando ciencias. ¿Por qué lo van a leer? Porque ahí estoy desarrollando en español la actividad de la lectura. Seguidamente luego puse. Luego se establece un diálogo a partir de lo que ya conocen del tema del hábito de higiene. Entonces, cuando los niños van a conversar sobre los hábitos de higiene, estoy viendo ciencias y al mismo tiempo estoy desarrollando en español la habilidad de hablar, incluso la habilidad de escuchar. Luego puse, los discentes, los estudiantes, es decir, subrayan ideas principales de la lectura y realizan un pequeño texto escrito de 1 o 2 párrafos conforme el tema tratado. Aquí estoy en español, trabajando con la lectura de ciencias, pero les estoy desarrollando la habilidad de escribir. Y finalmente digo, los estudiantes elaboran una encuesta sobre los hábitos de higiene que practican sus compañeros y elaboran un gráfico. Ahora sí, yo acá también estoy trabajando matemática cuando a partir de ese texto que ellos leyeron, que era de ciencias, que también me sirvió para español, van a elaborar un gráfico. Y vean, cuando van a hacer la integración, no pueden hacer las materias por separado, no pueden poner una actividad para mate, una para ciencias y otra para español, otra para estudios. Eso no se puede hacer. Hay que integrarlo de la manera como yo lo hice en el ejemplo. Otro ejemplo que les voy a dar. Yo le puedo facilitar al niño un cuento. Y ese cuento, cuando ellos lo van a leer, lo pueden dramatizar. Yo ahí estaría trabajando español. En ese cuento, por ejemplo, me hablan de los diferentes tipos de relieve. Entonces, por ejemplo, que aparecen ríos, aparecen montañas. Entonces, a través de ese cuento, yo puedo trabajar los diferentes tipos de relieve. Y si en ese cuento aparecen varios animalitos, yo podría decirle al niño que cuente cuántos conejitos aparecieron en el cuento, que cuántos perritos aparecieron en el cuento. Para hacer esta actividad, sí tienen que sentarse con mucha calma y pensar muy bien cómo van a integrar. Lo que sí yo no quiero es que ustedes se confundan, que van a hacer una actividad separada para cada materia, porque entonces ahí sí estaría mal esa parte. ¿Okay? ¿Cómo vamos a presentar la tarea? ¿Cómo vamos a entregar ese trabajo? 1, la portada. Como segundo, vamos a agregar o anexar la presentación Prezi. Si alguno quiere escribir el enlace, puede hacerlo, pero por favor verifiquen que el enlace funcione, porque algunas veces lo colocan y no se puede acceder a la presentación. Como tercer punto del trabajo, agregan el plan elaborado. El plan elaborado es esta plantilla. No se vayan a hacer a buscar las plantillas del MEP porque no es eso. Luego, van a revisar muy bien la redacción, la ortografía, el lenguaje inclusivo, los discentes, las personas estudiantes, las personas docentes. Importante la lista de referencias. Recordemos que las referencias son las lecturas que nosotros utilizamos, que se encuentran en el entorno. Y para este trabajo, el convertir su tarea en PDF tiene un puntaje. Entonces, acá lo puse para que no se los olvide. Convierta su trabajo en PDF y suba su tarea en la pestaña correspondiente. Ok, entonces entrego trabajo 1, portada, 2, la presentación Prezi, 3, el plan elaborado y lista de referencias. Ok, vamos acá a la parte de la escala de evaluación. La presentación Prezi
que elabore la presentación con todos los puntos solicitados, tiene un valor de 28 puntos, y en el plan vamos a revisar los siguientes aspectos, que anote las 3 asignaturas que van a tomar en cuenta para la interrelación, 3 puntos, que realicen una correcta interrelación de las asignaturas seleccionadas, 3 puntos, que redacten con claridad y coherencia, 6 puntos, por eso es que tiene que venir bien detallado. Luego tenemos que se va a revisar las referencias, que vengan, que anote las referencias bibliográficas, tiene el valor de 1 punto. El seguimiento de instrucciones tiene el valor de 3 puntos. Y acá, ¿qué es lo que vamos a revisar? Que la portada sea la que viene en la orientación académica, que presente el trabajo en el orden solicitado y que presente el trabajo en formato PDF. También vamos a calificar redacción, que el trabajo presente una excelente redacción, puntuación, coherencia, con un puntaje de 3 puntos, y la ortografía, que ya ustedes saben que si presenta un error ortográfico se rebaja 1 punto, 2 errores 2 puntos, 3 errores o más se rebajarían los 3 puntos. ¿Dudas acá? No, profe, todo bien, todo muy clarito. Mucho gusto. Voy a avanzar acá, porque hasta acá llega la tarea 3. Igual, voy a comentarles sobre el proyecto porque ya nos acercamos más al proyecto. Recordemos que para la unidad 4 está el proyecto final. Este proyecto final hay que presentar los anexos debidamente firmados y sellados. El anexo 2 y el anexo 3 debe de venir en la entrega del proyecto que ustedes van a hacer, porque si este no viene, si esos anexos no vienen en la tarea o en el proyecto 4, entonces el proyecto no tendría validez. Igual les recuerdo, es importante que se estén acercando ya a cada una de las instituciones educativas. El proyecto se hace única y exclusivamente en una escuela de primaria, en un nivel de segundo grado. Es importante que puedan llevar todo este proceso con tiempo para que al final no tengan ningún inconveniente. Recordemos que ya casi está cerrando el curso electivo y entonces vamos a encontrar chicos en convocatorias, en pruebas y congresos también de docentes, y yo no quiero que estos aspectos les vayan a poder a ustedes limitar presentar el proyecto, porque lo ideal es que todos puedan aplicar. Y si hay alguna duda, con todo gusto. No, profe, todo clarito. Entonces, cualquier dudita que ustedes tengan, con todo gusto me pueden escribir en el entorno o a través del correo de Educau. Entonces, acá sería, y agradecerle mucho la atención brindada, y espero que esta tarea sea todo un éxito para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a usted, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.